Un amanecer fresco de diciembre en la playa de Somerton, al sur de Adelaide, Australia. El año 1948, un grupo de paseantes matutinos encuentra a un hombre recostado contra el malecón, como si simplemente estuviera descansando admirando el mar, pero hay algo extrañamente quieto en su postura. Al acercarse, el horror se revela, el hombre está muerto. No hay señales de violencia ni lucha. Es como si se hubiera recostado y simplemente se hubiera apagado. Lo primero que llamó la atención de la policía fue su apariencia. Iba impecablemente vestido, un traje de calidad, corbata, zapatos lustrados, pero todas las etiquetas de su ropa habían sido meticulosamente cortadas. No llevaba billetera ni documentos, ni siquiera una boleta de tren. En sus bolsillos solo había unos cigarrillos, una caja de fósforos, un peine y un billete de autobús sin usar. Era un fantasma, un hombre que había borrado toda huella de su identidad antes de llegar a esa playa. La autopsia profundizó el misterio. Era un hombre sano, en sus 40, con una complexión atlética. Murió por un envenenamiento, probablemente por un somnífero, pero no se halló el frasco ni rastros de fuerza, y su última comida fue una empanada de carne, imposible de rastrear. Pero el hallazgo más desconcertante llegó meses después. Revisando la ropa con más detalle, encontraron un pequeño bolsillo oculto en el pantalón cosido. Dentro un trozo de papel arrancado, diminuto. En ese papel, dos palabras impresas: Tamamshud. Eran el único indicio, las únicas pistas físicas que este hombre dejó atrás, y eran dos palabras en un idioma extraño. Tamam Shud significa terminado o concluido en persa, provienen de la última página de El Rubaiyat, un libro de poesía del siglo XII escrito por Omar Khayyam. Alguien había arrancado esa frase final y la había escondido en la costura de su ropa. La policía hizo un llamado público y, de manera milagrosa, un hombre apareció con la copia exacta del libro. La encontró en el asiento trasero de su coche, estacionado cerca de la playa esa misma noche. La página con Tamam Shud había sido arrancada. Y en la contraportada de ese libro había una serie de letras garabateadas a lápiz, una secuencia aparentemente aleatoria, letras que podrían ser un código, un mensaje cifrado, la última comunicación de un hombre sin nombre. Entonces, las preguntas se multiplican. ¿Quién era este hombre de aspecto distinguido? ¿Por qué borró su identidad? ¿El Tamam Shud era un mensaje de despedida, una clave o una pista dejada por su asesino? ¿Y qué secretos esconde ese código indescifrable? Así comienza uno de los enigmas criminales más fascinantes y perdurables del siglo XX, la historia del hombre de Somerton, un rompecabezas hecho de un cuerpo anónimo, un poema persa y un código que aún hoy nadie ha logrado descifrar. Es posible que un misterio sea perfecto, que una historia se cierre sobre sí misma, sin un principio reconocible y sin un final que podamos entender. Hola, soy Pablo y esto es Caso Cerrado, Mente Abierta. Y yo soy Ana, acabamos de escuchar el inicio de uno de esos misterios que desafían cualquier lógica. El caso del hombre de Somerton es solo uno de muchos, pero hoy no hablaremos solo de un crimen, sino de una categoría entera, los crímenes famosos sin resolver. Esas historias que décadas después siguen generando teorías, libros, documentales y obsesiones colectivas. El Zodíaco, el asesinato de John Bennett Ramsey, la desaparición de Madeleine McCann, el propio hombre de Somerton, son agujeros negros en el tejido de la justicia. Y esa es la pregunta central con la que arrancamos este episodio. ¿Por qué? ¿Por qué estas fallas en el sistema, estos casos fríos, nos obsesionan tanto tiempo después? No es solo morbo, es algo más profundo. Creo que en el fondo hemos convertido estos casos en nuestras mitologías modernas. Antes teníamos leyendas sobre dioses y héroes con finales ambiguos. Hoy tenemos estos rompecabezas criminales. Son narrativas que desafían nuestro más básico deseo humano, el de poner orden en el caos, de que la historia tenga un sentido. Exacto. Un caso resuelto ofrece una narrativa lineal. Causa, crimen, castigo. Cierra el ciclo. Pero un caso sin resolver es una puerta que nunca se cierra.
un espacio vacío que nuestra mente trata de llenar compulsivamente con teorías, con patrones, con sentido, donde quizás solo hay azar o un silencio deliberado. Y ese espacio vacío hoy está más vivo que nunca, porque la tecnología y la cultura digital están reescribiendo estas historias en tiempo real. Tenemos bases de datos de ADN abiertas al público, comunidades online que escrutan cada píxel de una foto vieja, herramientas de IA que intentan descifrar códigos o envejecer retratos robot. Pero al mismo tiempo, ese mismo ecociquital es un campo fértil para la desinformación. Las teorías conspirativas se multiplican, los detalles se deforman y el ruido a veces ahoga la señal. El caso deja de ser un hecho histórico para convertirse en un relato vivo, mutante, disputado por miles de narradores en foros y redes sociales. Así que en este episodio vamos a adentrarnos en ese territorio fascinante, no solo para repasar los crímenes más enigmáticos, sino para entender por qué se grabaron a fuego en nuestra cultura, para explorar cómo el anhelo de verdad choca con el abismo de lo incognoscible. Y para preguntarnos, en un mundo con más herramientas que nunca, ¿estamos más cerca de resolver estos misterios o simplemente los estamos enterrando bajo capas y capas de nuevo mito? Acompáñanos. ¿Verdad? Para entender por qué algunos crímenes se convierten en leyendas, tenemos que remontarnos al momento en que dejan de ser un simple caso policial. Imagina, San Francisco, finales de los 60, en la redacción del Chronicle o del Examiner, un sobre anónimo llega a la mesa de un editor. No es solo una carta amenazante, es un criptograma de 340 símbolos y una promesa. Quiero que me impriman esta criptografía en la primera página de su periódico. Si no lo hacen, iré en coche el viernes por la noche y mataré a todas las personas que encuentre. Ahí está el primer eslabón de la leyenda, Pablo. El zodíaco no solo cometía asesinatos, cometía un acto de comunicación masiva. Sabía que el crimen por sí solo se diluye en las páginas de sucesos, pero un código indescifrable, un diálogo directo y macabro con la prensa y por extensión con todo el público, eso es narrativa pura. Él estaba escribiendo el guión de su propio misterio en tiempo real. Exactamente, estaba creando un juego perverso donde la prensa, la policía y el público éramos sus jugadores obligados. Cada carta era un nuevo capítulo, cada código un acertijo que nos retaba colectivamente y luego el silencio, una desaparición total que dejó el juego eternamente en pausa. Esa es la arquitectura de un mito, una historia con un inicio dramático, un desarrollo interactivo y, crucialmente, sin un final. Es un patrón que se repite aunque con una estética totalmente distinta en el caso de David Cooper. Noviembre de 1971. Un hombre de traje se sube a un avión, pide $200,000 y 4 paracaídas. Y luego, en plena noche y sobre un bosque tormentoso, salta por la puerta trasera del Boeing 717. No hubo cartas, no hubo códigos, solo un acto de una audacia casi cinematográfica. Y ahí está el escenario, un ingrediente clave, la figura del outlaw, del forajido. Cooper no era un asesino sádico como el Zodíaco, era en la imaginación popular un ladrón gentleman, un tipo que desafió al sistema, se llevó el botín y desapareció en la niebla como un fantasma. Su crimen fue, en esencia, un golpe perfecto. No dejó víctimas directas en el avión. Eso permitió que la cultura popular lo adoptara, lo romanticeara, se convirtió en una especie de héroe popular antisistema. Los medios fueron fundamentales en esa transformación. La cobertura inicial, llena de incredulidad y casi de admiración técnica por la hazaña, sentó las bases. Luego, la imposibilidad de encontrarlo, vivo o muerto, alimentó la fábula. Murió en la caída, vive en una isla con su dinero. Cada teoría añadió una capa. El hecho criminal se difumina y nace el arquetipo, el hombre que escapó de todo. Y a veces la cultura pop no solo amplifica la leyenda, sino que se entrelaza con ella de formas delirantes. Tomemos un caso lateral pero ilustrativo, los asesinatos de Tate LaBianca, cometidos por la familia de Charles Manson en 1969. Un crimen horrendo y aparentemente sin sentido, pero casi de inmediato una teoría empezó a circular que las palabras Helter Skelter
escritas con sangre en la escena, eran una referencia a la canción de los Beatles. Esa conexión, por muy retorcida que fuera, añadió una capa de significado cultural enorme. No era solo un asesinato, era supuestamente la interpretación literal y más oscura de un álbum de rock. Manson, que era un aspirante a músico, usó la imaginería de The White Album para construir su propia narrativa apocalíptica. La prensa lo cogió al vuelo. De pronto, el crimen no se entendía sin la cultura pop y la cultura pop se teñía con la sombra del crimen. Se creó un bucle de significados. Es el proceso de mitificación en acción. Primero, el criminal realiza un acto que, por su audacia, su misterio, su desafío a la autoridad, trasciende lo meramente delictivo. Luego, los medios de comunicación, ávidos de una buena historia, amplifican ese acto, lo narran con todos sus huecos y posibilidades. Y finalmente, el público, nosotros, tomamos esa materia prima y la moldeamos con nuestras propias obsesiones, miedos y fantasías colectivas. Al final, el Zodíaco, D.B. Cooper o la sombra de Manson dejaron de ser personas de carne y hueso para convertirse en personajes, en símbolos. El Zodíaco es el acertijo sin solución, la inteligencia maligna que se burla de nosotros. D.B. Cooper es la escapada perfecta, el sueño de huir de todo. Son vacíos que hemos llenado con nuestras propias proyecciones y una leyenda, una vez que echa raíces así, es casi imposible de erradicar, aunque aparezca una prueba de ADN décadas después. Pero hay otra categoría de casos sin resolver, quizás la más desgarradora. Aquellos en los que el misterio no nace de la genialidad de un criminal, sino de una combinación letal de errores, malas decisiones y una tensión mediática que con sus mejores intenciones lo envenena todo, es la tormenta perfecta que convierte una tragedia en un laberinto imposible de descifrar. Exactamente, y pocos ejemplos ilustran esto mejor que el caso de Convenet Ramsey, la mañana del 26 de diciembre de 1996 en Boulder, Colorado. Una casa aún decorada para Navidad, el descubrimiento de una nota de rescate en la escalera y horas después el cuerpo de la niña de 6 años en un rincón oscuro del sótano. Desde ese instante, casi todo salió mal. La escena del crimen, que debería haber sido sellada y analizada con precisión forense, fue contaminada de manera catastrófica. Amigos y familiares deambularon por la casa antes de que llegara la policía. El propio padre, John Ramsey, bajó al sótano y movió el cuerpo de su hija. Cada uno de esos actos comprensibles desde el pánico y el dolor borró pistas potenciales para siempre. Luego está la nota de rescate. Era larguísima, de 3 páginas, escrita dentro de la casa con un papel y un bolígrafo de la familia. Su contenido era extrañamente literario con frases tomadas de películas de acción. Esa nota no encajaba. Un secuestrador real no se queda a escribir una novela en la casa de la víctima, pero ese detalle, sumado a la contaminación de la escena, sembró la primera y más duradera de las semillas de duda. ¿Fue un intruso o fue alguien de dentro? Ese debate envenenó la investigación desde el minuto uno. Y entonces llegó el huracán mediático. John Bennett era una pequeña reina de belleza. Las imágenes de sus concursos, con su maquillaje y sus trajes brillantes, inundaron las televisiones. La prensa, ávida de una historia, retrató a la familia con una mezcla de morbo y sospecha. El caso dejó de ser una investigación policial para convertirse en un espectáculo. Ese mismo patrón, con variaciones devastadoras, se repitió una década después al otro lado del Atlántico, mayo de 2007, Praia da Luz, Portugal. Madeleine McCann, de 3 años, desaparece de su habitación de hotel mientras sus padres cenan en un restaurante a escasos metros. Las primeras horas fueron, otra vez, críticas. La respuesta inicial de la policía portuguesa fue lenta y desorganizada. No sellaron la escena de inmediato, permitieron el acceso al apartamento y tardaron horas en establecer controles en carreteras y el aeropuerto. Un retraso que cualquier investigador te diría que es fatal. Mientras, la familia McCann, desesperada, lanzó una campaña mediática global. Esa campaña diseñada para mantener a Maddie en la conciencia pública y presionar por recursos tuvo un efecto colateral imprevisto, generó una presión insoportable sobre la policía portuguesa, que empezó a ver con recelo la influencia de Scotland Yard y el escrutinio de la prensa británica. Se creó un choque cultural y profesional.
La prensa sensacionalista, sobre todo la británica, alimentó el fuego, especuló sin pruebas, publicó teorías descabelladas y en un giro grotesco llegó a señalar a los propios padres de Madeleine como sospechosos. La investigación se bifurcó, una búsqueda real por la niña y un circo mediático que envenenaba cualquier pista objetiva. En ambos casos lo que vemos es cómo las primeras decisiones tomadas bajo el shock y la confusión deforman la realidad del crimen y cómo la narrativa pública construida a base de titulares y especulaciones se convierte en una capa de ruido tan densa que sepulta los hechos. La verdad queda atrapada entre los errores iniciales y el relato que inventamos sobre ellos. Es la paradoja, la misma atención pública que puede ayudar a movilizar recursos y testigos, también puede sellar el destino de un caso, porque cuando un crimen se transforma en espectáculo, la investigación ya no busca solo justicia, busca satisfacer una narrativa, y en ese ruido, el susurro de la evidencia real se apaga para siempre. Durante décadas el polvo se asentó sobre cientos de archivos de casos fríos, pero a principios del siglo XXI algo cambió. Se abrió una puerta a un nuevo tipo de luz, una luz digital y genética que comenzó a filtrarse en esas habitaciones cerradas. No eran solo detectives oficiales quienes empujaban esa puerta. Exacto. La revolución llegó de dos frentes aparentemente de ciencia ficción, la genealogía genética y el poder de procesamiento masivo, ya sea de cerebros humanos organizados en foros de Internet o de inteligencias artificiales. Y el caso que hizo sonar la campana para todos fue el del Golden State Killer. Imagina esto, durante más de 40 años, Joseph James DeAngelo fue un fantasma. Había dejado ADN en incontables escenas del crimen, pero ese perfil genético solo servía para confirmar que todos los ataques eran obra de una misma persona, si alguna vez lo encontraban, hasta que en 2018 unos investigadores tomaron una ruta lateral. Subieron su perfil de ADN obtenido de una escena a una base de datos pública de genealogía, como HeadMatch. Allí la gente sube su información genética para construir árboles familiares. Los detectives no buscaban una coincidencia exacta, sino parientes lejanos, y la encontraron. Trazando meticulosamente esos árboles genealógicos, redujeron el círculo de sospecha hasta apuntar directamente a DeAngelo. Fue un terremoto posible, pensamiento disculpino, queremos tener una nueva llave y la mirada inevitablemente se volvió hacia los grandes monstruos durmientes de la historia. Casos como el del Zodíaco, el asesino en serie que aterrorizó California en los 60 y 70 y que se burló de la policía enviando cartas y códigos cifrados. Ahí es donde entra el segundo frente, los códigos. El Zodíaco envió varios. Uno, el llamado Zodiac 340, permaneció sin descifrar durante 51 años. La policía, el FBI, la NSA, criptógrafos aficionados, todos fracasaron. Hasta que en 2020 un equipo de 3 especialistas en códigos, un ingeniero de software y un historiador, trabajando desde sus casas durante la pandemia, lo consiguieron. No fue una inteligencia artificial la que lo logró primero, fue la tenacidad humana potenciada por la colaboración global que permite Internet. Descifraron que el mensaje no era una confesión con su nombre, sino un galimatías narcisista sobre la casa. Pero el principio era el mismo, una mente colectiva aplicando nuevas herramientas y una persistencia obsesiva atacando un problema que las instituciones no habían podido resolver. Y esa mente colectiva también ha apuntado al hombre de Somerton, el cuerpo de un hombre bien vestido encontrado en una playa de Australia en 1948, con un fragmento de papel que decía Tamam Shud. Foros de Internet, genealogistas y genetistas han trabajado juntos, hasta que en 2022, usando ADN extraído de un diente y comparándolo con parientes en bases de datos, lograron darle un nombre: Carl Charles Webb, un avance monumental. Es la era del detective ciudadano, armado con un ordenador, acceso a archivos digitalizados y una curiosidad feroz. Son héroes modernos que reabren heridas antiguas con la esperanza de cerrarlas. Pero Ana, como toda herramienta poderosa, esta tiene un filo muy afilado. Absolutamente. Y el lado oscuro es profundo. Primero está el fenómeno del acoso digital,
Cuando un caso se hace viral, legiones de aficionados bien intencionados o simplemente morbosos pueden convertir a familiares de víctimas o a sospechosos no confirmados en blanco de un escrutinio brutal, teorías conspirativas y cacerías de brujas en redes sociales. Es el circo mediático del que hablábamos antes, pero amplificado al infinito. Y luego está la cuestión ética nuclear de las bases de datos genéticas. Para atrapar a un asesino, los investigadores utilizaron el ADN que parientes lejanos subieron voluntariamente buscando conocer sus orígenes, no para ser parte de una investigación policial. ¿Hasta dónde llega nuestro consentimiento cuando subimos nuestro genoma a la nube? Estamos sin saberlo siendo fichados en una base de datos criminal global. Es un debate que apenas comienza. La tecnología nos da un poder casi divino para desenterrar verdades y hacer justicia décadas después. Pero el precio puede ser la erosión de la privacidad genética de millones de personas inocentes. La misma red que atrapa a un monstruo también nos enreda a todos. Así que esta nueva esperanza es paradójica. Por un lado, es el faro más potente que hemos tenido para iluminar las esquinas más oscuras del pasado. Por el otro, proyecta una sombra larga sobre nuestro futuro y nuestros derechos más íntimos. La pregunta ya no es solo si podemos resolver lo irresoluble, sino a qué costo y quién decide pagarlo. Pero Ana, antes algo enorme centrarnos solo en los rompecabezas geniales, en los crímenes que alimentan nuestro morbo. Y es que perdemos de vista la escala real del desastre. Nos obsesionamos con el nombre en la ficha, con la cara del asesino y olvidamos el archivo entero. Y ese archivo es una cosa monstruosa. Una cifra que cada vez que la leo me deja sin aliento. En Estados Unidos, desde 1960, se estima que hay entre 250.000 y 300.000 homicidios sin resolver. No casos, homicidios. 1/4 de millón es un número que la mente no puede abarcar. Es como si toda la población de una ciudad como Málaga o Bilbao hubiera sido asesinada y nadie hubiera pagado por ello. Es una nación de sombras. Y ese es solo el recuento oficial. Muchas desapariciones, especialmente de personas marginadas, ni siquiera se investigan como homicidios al principio. El Zodíaco, el asesino del sombrero, David Cooper, son la punta de un iceberg, la parte visible de una falla geológica en el sistema de justicia. Detrás de cada uno de esos números hay una vida truncada, una familia destrozada, una herida que nunca cicatriza. No son casos fríos, son catálogos de dolor congelado en el tiempo y la mayoría no tienen un detective ciudadano dedicándoles horas, no tienen una base de datos de ADN familiar esperando, solo tienen un expediente polvoriento en un estante. Esa es la contraintuición más brutal. La narrativa nos dice que el crimen siempre deja un rastro, que la verdad tarde o temprano sale a la luz, pero las estadísticas gritan lo contrario. En una proporción aterradora, el asesino se va a su casa, vive su vida y muere en su cama. La impunidad no es la excepción. Para una enorme cantidad de crímenes es el resultado más probable. Entonces, la pregunta cambia. Ya no es solo quién lo hizo, la pregunta se convierte en ¿por qué nuestro sistema permite que esto pase? Falta de recursos, sesgos policiales, poca prioridad para ciertas víctimas. La montaña de casos sin resolver no es un accidente, es un síntoma. Exacto. Cuando un caso se viraliza, moviliza recursos, voluntad política y atención pública. Pero por cada uno que iluminamos, hay miles que permanecen en la oscuridad total. Es una doble injusticia, primero el crimen y después el olvido sistémico. Celebrar resolver uno sin mirar el mar de los que no se resuelven es insuficiente. El archivo frío de una nación no es una metáfora, son estanterías kilométricas, servidores llenos de datos, cajas de pruebas sin analizar y sobre todo son historias a las que les falta el final, historias que claman por un cierre que, para la mayoría, nunca llegará. Hemos pasado este tiempo explorando un archivo frío que en realidad es más grande de lo que podemos imaginar, una geografía de sombras donde los finales se perdieron, pero si miramos de cerca, entre esas sombras también hay destellos de luz. Sí,
Esa luz es nuestra tenacidad, es la ciencia forense que evoluciona, el ADN familiar que ahora puede hablar décadas después, el archivo digital que un detective de otra ciudad puede consultar. Son herramientas que usadas con rigor pueden iluminar lo impensable. Pero la herramienta más poderosa y a menudo la más frágil no está en un laboratorio, está en la empatía, en la voluntad de no dar por cerrada una historia porque la víctima era pobre, marginal o anónima. Ese es el rigor moral que debe acompañar al científico. Porque un crimen sin resolver no es solo un rompecabezas, es una fractura en la confianza de una comunidad, en la idea misma de justicia. Cada caso que se reabre, cada muestra que se reexamina, es un intento de suturar esa herida. Puede que la justicia llegue tarde, a veces demasiado tarde, pero el acto de buscar la verdad tiene valor en sí mismo. Esa es la paradoja que nos define. Somos la especie que crea historias, que necesita un final, y cuando el final se nos escapa, cuando la explicación racional se desvanece, no nos rendimos. Seguimos preguntando, no por morbo, sino porque en el fondo creemos que toda vida truncada merece un testimonio y todo acto de maldad una rendición de cuentas. La sombra de estos misterios es alargada, pero proyecta una luz sobre nosotros, sobre nuestros sistemas, nuestros prejuicios y sobre todo sobre nuestra obstinada esperanza. Mientras haya un expediente abierto, una familia que pregunta, un detective que no se conforma, la luz no se apaga del todo. Así que cuando pienses en el asesino del Zodíaco, en Bay Cooper o en cualquiera de los innumerables nombres sin rostro, recuerda esto, su misterio persistente no es solo un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, es también y sobre todo un testimonio de nuestra terquedad por encontrar respuestas, de nuestra negativa a dejar que la oscuridad tenga la última palabra.